estamos para ello. Si nosotros pensamos en el momento más glorioso de la nación israelita, del pueblo de Israel, tenemos que recordar y remontarnos al tiempo de David y al tiempo de Salomón. Fue cuando toda la tierra que el Señor les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, finalmente estuvo conquistada y estuvo en paz, sobre todo en el reino de Salomón. Cuando nosotros recordamos ese tiempo, recordaremos tiempos en los que el templo se levantó y había alabanza y adoración 24 horas, los 365 días del año. Todo el tiempo había alabanza, los sacrificios eran continuos, las ofrendas eran traídas y el pueblo de Dios prosperó en gran manera. Así que esa fue la época dorada. Cuando nosotros pensamos en eso, entonces tenemos que recordar o tomar en cuenta que era a lo que se refería el Señor. Cuando algunos años después, un poco menos de 400 años, el pueblo de Dios había llegado a un punto donde el Señor les habló que tenía que arrepentirse. Y por eso es que en Amós capítulo 5, versículo 4, el Señor le dice a su pueblo: pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ahorita voy a explicar por qué dice así a la casa de Israel. Entonces, otra versión dice: ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. De igual manera, cuando nosotros pensamos en el tiempo de gloria para la iglesia, para los que creemos en Jesús, tenemos que ver nuestro Nuevo Testamento y tenemos que ver el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos muestra cómo cuando ese grupo de creyentes, primero judíos y después también gentiles, amaron a Dios y lo buscaron y lo reconocieron, Dios estuvo en medio de ellos y les hizo hombres y mujeres de fe, poderosos, sabios, con vidas transformadas, con vidas llenas del Espíritu Santo, con carácter, con vidas bendecidas en todos los sentidos, pero sobre todo con vidas con propósito. Personas que seguían a Dios aún a costa de su vida. Ese es el tiempo glorioso. Bueno, pues en ambos casos, este mensaje de hoy, que dice: vuelvan a buscarme y vivan, es lo que el Señor tiene en su plan y lo que el Señor tiene en su corazón. Así que quiero compartirlo en el libro del profeta Amós. Ahora, para hablar del profeta Amós, entonces tenemos que recordar quién fue Amós. Amós fue un pastor de ovejas y alguien que cultivaba higos de sicómoro. Lo que él hacía con estos higos es que hallaba la forma de que estos higos maduraran. Y el propósito de él, o lo que él aprendió al pastorear ovejas y al hacer que los higos maduraran, los higos del sicómoro, fue el aprendizaje que Dios tuvo para él. Más adelante, aunque hoy solo lo comento ahorita, vamos a ver que él mismo dice eso de sí. Cuando un sacerdote del culto idolátrico en Israel lo corre y le dice que se vaya a otro lado a profetizar, él dice: yo no soy profeta. No soy profeta ni soy hijo de profeta, o sea, no he tenido entrenamiento para ser profeta. Yo solo soy un pastor y un cultivador de higos de sicómoro. Ese era Amós, que de hecho vino de la tierra de Judá. Bien, ahora, ¿en qué tiempo vivió Amós? Bien, a Amós le tocó profetizar, más que vivir, profetizar durante el reino dividido, cuando estuvieron gobernando el rey Jeroboam II en el norte, en Israel, y Usías
en el reino del sur. Usías no gobernó solo los 52 años que gobernó en total. Esos 52 años incluyen cuando Usías gobernó junto con su papá y después junto con su hijo. Pero si consideramos el tiempo cuando los dos gobernaron, vamos a encontrar que Amós profetizó entre 767 y 753. Básicamente él profetiza 30 años antes de que la casa de Israel sea juzgada. 30 años antes de que la casa de Israel reciba un juicio que vino por el pueblo de los asirios. Bien, entonces, pero vamos a ver en qué condiciones se encontraba Israel todavía cuando Amós les profetiza. Bien, por un lado encontramos lo que el Señor le concedió a Jeroboam II. ¿Qué fue lo que el Señor le concedió a Jeroboam II? Dice que él restauró los límites de Israel desde el norte, desde Amat, hasta la frontera del reino del sur, ¿sí? Hasta el mar muerto, que es el que aparece abajo de Jerusalén, a un ladito de Jerusalén. No se habla mucho de Jeroboam II en la historia de los reyes, no se habla mucho. Sin embargo, los profetas que Dios levantó y que escribieron en esas épocas, los primeros profetas que escribieron no fueron Isaías ni Jeremías, fueron Amós y Oseas, ¿sí? Incluyendo a Jonás, que fue el que lo profetizó a Jeroboam, que él iba a conquistar una gran parte de la tierra, iba a recuperar lo que habían perdido sus antepasados, su abuelo y su bisabuelo. Entonces, Jeroboam fue utilizado por Dios para conquistar, para estar en una situación muy estable, muy próspera. Por su parte, el rey Usías, de quien ya hablamos anteriormente, el rey Usías fue un rey que inició desde los 16 años, cuando su papá fue llevado cautivo. El pueblo lo puso a los 16 años y le dijo, tú vas a gobernar. Pero la característica que tuvo Usías es que él buscó a Dios. Como Usías buscó a Dios, cuando Usías buscó a Dios, entonces Dios le prosperó. De tal manera que entre las cosas que hizo Usías, derrotó a sus enemigos, tales como los filisteos, los árabes, los amonitas. Además de ello, él siguió prosperando y él edificó, fortificó Jerusalén, fortificó su ciudad para que estuviera más seguro. También construyó torres y construyó cisternas en el desierto. Tenía muchos animales, muchos cultivos y levantó un ejército tremendo de 307,500 soldados. Usías fue el primero que puso armaduras, que les dio armaduras a su ejército. Y Usías además fue ayudado por ingenieros para construir armas de guerra. Todo esto hizo que tanto en el norte como en el sur el reino prosperara, estuviera seguro. La cuestión fue que en ese transcurso o como resultado de eso, lo que nosotros hubiéramos esperado y lo que Dios hubiera esperado, porque le decía a su pueblo, en la ley les dijo, cuando tú entres a la tierra que yo te voy a dar y tengas casas que tú no construiste y comas de frutos que tú no sembraste y tengas viñas que tú no cultivaste, cuando tengas todo esto, no te olvides de quién te lo dio. Y creo yo que en esencia ese es el principal problema y el principal pecado del ser humano. Olvidarse de quién proviene todo. Olvidarse quién es el que nos da todo lo que tenemos. Quién es el que hace en nosotros todo lo que nosotros somos. Olvidarnos que es Dios. Desde el principio y hasta el final es Dios. Desde antes que nosotros hiciéramos algo, Dios nos amó. Y ahora cuando le amamos, Él sigue siendo Dios amoroso. Y cuando le fallamos, sigue siendo Dios amoroso. Todo es Dios, de principio a fin. Sin embargo, vamos a encontrar que lo que pasó con el pueblo de Dios es que, aunque ellos tenían la bendición y la posibilidad
de caminar con Dios y de oír a los profetas, en lugar de ello, tanto Judá en el sur como Israel en el norte dejaron a Dios. Vivieron una vida inmoral al extremo. Y además permitieron todo tipo de corrupción, todo tipo de soborno, todo tipo de injusticia. Um, se amplió esa brecha, esa distancia que había entre los ricos y los pobres. Y los que se hicieron más ricos abusaron tremendamente de los pobres. ¿Se les hace familiar? Eso ha pasado en todos los tiempos y en todos los lugares y lo estamos viviendo ahora. Esas son las causas por las cuales el Señor entonces levantó a este hombre siendo un pastor y lo puso como profeta. Bien, sin entrar en detalles, Amós capítulo 1, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice versículo 2, esto es lo que vio y oyó Amós. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Dicho sea de paso, la profecía fue declarada antes del terremoto, dice en el versículo 1, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Antes de que viniera un terremoto que al parecer fue parte del juicio, profetizó Amós. Bien, ahora, lo primero que encontramos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 fueron 8 profecías. Amós expresó 8 profecías a 8 diferentes pueblos. Primero habló a Damasco. Damasco está hacia el norte, arriba a la derecha. Ahí está Damasco, es la capital de Siria, o también conocido como el reino arameo. Después profetizó a Filistea, donde están los de Gaza. Después a Tiro, que es parte de los fenicios, arriba a la izquierda, en el norte. A Edom, que está hasta el sur, el reino que perteneció al hijo mayor de Isaac. Después a Amón, que está a la derecha, a Moab, y finalmente a Judá y a Israel se les profetizó. Bien, básicamente, ¿en qué consisten estas profecías? Básicamente, ¿qué es lo que Dios les dice? Lo que Dios les dice a ellos es, ustedes no han sido misericordiosos, no han sido compasivos. Ustedes atacaron a mi pueblo Israel. Y va describiendo de qué forma. Ustedes hicieron tales cosas, los abandonaron, los vendieron. Y por esta causa viene un juicio sobre ustedes. El juicio que venía a través del terremoto, que podría incluir una erupción volcánica, eso sí no lo puedo decir con exactitud. Pero por cuanto habla ahí de que fuego iba a caer o de que iban a ser consumidos por fuego, es muy probable que eso fuera. Además de que cuando vino 30 años después los asirios a conquistar el reino del norte y casi el reino del sur, pero no fue así porque el rey del sur en Jerusalén se arrepintió, buscó a Dios. Eso está en Isaías y está en el libro de los Reyes y lo vamos a ver después. Pero cuando vino este juicio contra el reino del norte, seguramente también los asirios atacaron o vinieron sobre los demás pueblos, sobre las demás naciones. Ahora, ¿cuál es el medio del asunto? ¿Qué es lo primero que quiero comentar acerca de esto? Bueno, que el juicio de Dios vino sobre esas naciones porque no tuvieron compasión. ¿Sí? Pero el juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá vino porque ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron de las leyes de Dios. Y es algo diferente. Es decir, según lo que nosotros sabemos y creemos, vamos a ser juzgados.
Las naciones vecinas solo fueron juzgadas por no tener un corazón compasivo, por no entender que Dios le había prometido esa tierra a su pueblo y la tenían que respetar. Pero solo por eso les juzgó. Sin embargo, hubo personas de esos pueblos que fueron parte del pueblo de Dios. Ahí está Ruth, que fue moabita. Ahí estuvieron soldados de David. Algunos de ellos eran extranjeros y fueron parte del ejército de David. Así que el Señor siempre, siempre mostró su amor y su misericordia para todo aquel que quisiera conocerle. El problema fue que en lugar de que la nación de Dios, Judá en el sur e Israel en el norte, amaran a Dios y siguieran buscando el rostro de Dios, como dice esta palabra que leí, vuelvan a buscarme y vivan. Ellos se fueron hundiendo en la idolatría y en el pecado. Y por esta razón las naciones vecinas, en lugar de buscar a Dios, siguieron en su idolatría también. Así que el Señor es lo que habla a su pueblo. Y entonces encontramos lo que el Señor le dice en capítulo 2, Amós capítulo 2, versículo 4. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. ¿Cómo pecaron? Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. Fíjense, ellos se olvidaron de la instrucción o de la ley. Al olvidarse de la ley de Dios y de los decretos, es decir, las cosas que Dios ya había establecido, de cómo ellos tenían que vivir, de cómo ellos tenían que comportarse. Y dice, y fueron engañados por las mismas mentiras que sus antepasados. ¿Qué fue lo que sucedió con los antepasados? Que pensaron que seguir la idolatría les iba a traer prosperidad, que Dios no iba a tomar en cuenta eso. Que pensaron que las cosas que Dios había mandado podían transgredirlas, podían violarlas sin que hubiera consecuencias. Y eso pasó con Judá. Así que juicio iba a venir sobre Judá. Y sobre Israel, dice en el versículo 6, los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Y la inmoralidad. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. Ellos siguieron un culto idolátrico en la casa de sus dioses, dice el versículo 8. Y entonces lo que ofrecían a Dios era abominación al Señor. Porque ya se había mezclado, atención con esto. La adoración, el culto que ellos tenían se había mezclado. Ellos tenían becerro de oro, tanto en la parte, en la frontera sur como en la frontera norte del reino o la casa de Israel. Por eso es que vamos a encontrar que en Betel ellos tenían la idolatría. Ellos tenían un culto pagano. Y tenían lugares altos donde de igual manera ofrecían sacrificios al Señor Dios Todopoderoso y de igual manera le ofrecían sacrificios a sus ídolos y a otros dioses, incluyendo a Baal, a Sera, a Moloc. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo? Que al no adorar a Dios, al no amar a Dios, al no seguir en esa senda, en esa búsqueda, su vida se volvió una vida doble. Es decir,
Por un lado, según ofrecían sacrificios a Dios, servían a Dios, buscaban a Dios. Pero una vez que ya habían ofrecido sus sacrificios, ahora hacían las cosas que mejor les parecían y oprimían al pobre y vivían una vida doble. Vivían una vida de inmoralidad extrema y no cambiaban esto. Por eso es que el Señor les dijo, vuelvan a buscar. Porque vean, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es que continuamente se está justificando la forma de pecar. Se legaliza el pecado, la maldad. Continuamente se está hablando de que hay que tener libertades. Continuamente se está hablando de que cada uno puede decidir por sí mismo. Continuamente se está hablando de que hay que dejar las viejas costumbres o las viejas tradiciones, pero en toda esa idea y en toda esa palabra y en todas esas nuevas creencias de que nosotros lo podemos todo, el ser humano ha terminado alejándose de Dios, no teniendo una relación con Dios, que es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Así que, ¿cómo es que el Señor tiene en su plan y nos llama para que nosotros caminemos con Él? Bien, básicamente el Señor lo que dice es, vuelvan a buscarme de esta manera. Dice el capítulo 3, Amós capítulo 3. Dice, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel y Judá. Todavía ahí le está hablando a quiénes, a Israel y a Judá. Les está profetizando a los dos, ¿sí? Contra toda la familia que rescaté de Egipto. Dice el versículo 2, voy a leerlo en la Reina Valera, dice sí, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Sí? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y dice esta otra traducción, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Es decir, aunque aquí ya está hablando de que tiene que castigarlos, pero quiero enfatizar lo que Dios quiere que vuelvan a hacer. Ustedes son la única familia que me ha conocido y que yo he conocido, que significa, que implica que he tenido una relación tan íntima. Ustedes son los que saben hablarme, los que saben orar. Ustedes son los que saben cantarme, son los que saben proclamar mi nombre. Ustedes son los que tienen la capacidad de dar a Dios gracias, de decirle gracias, Señor, en todo tiempo. Ustedes son los que pueden ser bendecidos por Dios al pedir en oración. Ustedes son los que pueden orar por otras personas para que sean sanas. Ustedes son los que pueden pedir al Señor ser prosperados o que otros sean prosperados. Ustedes son los que tienen el privilegio de ofrendar al Señor, de darle a Dios de lo que tienen, de darle al pobre, de darle al necesitado y recibir recompensa por eso. Ustedes son los que pueden ayunar y estar a los pies del Señor y besar los pies de Jesús. Ustedes son los que lo pueden hacer. Hay gente que quisiera tener esa esperanza. Hay personas que quisieran saber a dónde van después de morir. Tienen su religión, pero no están seguros a dónde van. Si tú eres hijo de Dios, si eres pueblo de Dios, no ha habido con quien más Dios tenga una cercanía como la tenemos tú y yo. Eso es lo que Dios quiere que vuelvas a hacer para que vivas. Por eso dice en el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? No. Solo con Dios tenemos la posibilidad de estar de acuerdo. Mira, si no se conoce a Dios, ¿cómo se puede caminar con Él? Si no sabemos que Dios aborrece el pecado, aborrece la mentira, que el Señor aborrece el soborno, que el Señor aborrece la gritería, la hechicería, la idolatría. Si no sabemos eso,
Si la gente no sabe eso, lo sigue haciendo. Si la gente no sabe que cuando toma una droga, cuando toma alcohol, cuando toma tabaco, está afrentando contra su cuerpo y el cuerpo ahora es el templo de Dios, lo va a seguir haciendo y no va a saber que está mal, que está ofendiendo a Dios. Pero los que sabemos qué honra a Dios, qué le agrada a Dios, de qué forma Dios quiere bendecirnos, si quiere sostenernos, si quiere ayudarnos, qué es lo que le da gloria a Él, podemos caminar con Él. Así que es tener una relación íntima con Él y estar de acuerdo con Él para dónde vamos a caminar. Si le vamos a servir, a servirle con todo. Si vamos a ofrecerle a hacerle una promesa, pensar bien lo que le estamos prometiendo para que cuando se trate de cumplirlo podamos cumplir. Si se trata de tener un tiempo para adorarle, solamente adorarle a Él, enfocarnos en buscarle a Él, en reconocerlo a Él. Si vamos a poner nuestra confianza en Él, no poner la mitad de nuestra confianza en Él y la otra mitad en una persona o en otro recurso. Eso es estar de acuerdo. Estar conscientes de lo que estamos haciendo. Y lo tercero que el Señor quiere y nos llama para que hagamos. Dice el versículo 7, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Yo recuerdo que escuchaba mucho ese versículo, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada. Y ahora, los que somos llamados a escuchar la voz de Dios, porque un profeta básicamente lo que hacía era escuchar el mensaje de Dios y transmitirlo. ¿Sí? Y aunque ahora en el Nuevo Testamento tenemos el ministerio profético como tal, muy claro, muy fuerte, personas que Dios levanta para darles continuamente visiones, sueños, para darles palabra profética que se cumple, aún así, para todos los que creemos, ahora tenemos una palabra de parte de la Escritura y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Juan escribió que la unción misma es la que nos enseña, o sea, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, o Él mismo es el que nos enseña. De hecho, las palabras proféticas que nosotros recibimos hoy en día en la iglesia son una confirmación, pero realmente quien nos dirige, quien nos habla es Jesucristo mismo. Así que el mensaje de hoy y lo que hoy el Señor quiere que tomemos en nuestro corazón y de lo cual nosotros estemos firmes en su propósito es recordar lo que el Señor le ha dado a la iglesia. Recordar lo que Dios le dijo a sus primeros discípulos y lo que Dios les encargó a ellos. Les dijo, den de gracia lo que de gracia recibieron. Oren unos por otros. Ámense unos a otros como yo los he amado. En esto van a conocer que son mis discípulos, si tuvieran amor unos a otros. Vuelvan a amarse, vuelvan a ponerme en primer lugar. Vivan en su primer amor. El que esté limpio, límpiese más, porque Jesucristo viene por segunda vez. ¿Sí? El que cree estar firme, mire que no caiga. El Señor dice, pónganse toda la armadura para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuántas cosas hay que Dios nos está hablando continuamente para que nosotros seamos verdaderamente discípulos? No solo creyentes, sino discípulos que seguimos a nuestro Jesús, que seguimos a nuestro Señor. Así que en el nombre de Jesús, el pueblo de Israel tenía que volver a ofrecer sus sacrificios, porque esa era la forma de mostrar su fe en aquel tiempo. El pueblo de Israel tenía que volver al templo y adorar en el templo. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que sucedió con el mismo rey Usías, el rey Usías
como unos 10, 12 años antes de que terminara o de que muriera, terminara su reinado, se enorgulleció y quiso ofrecer incienso en el templo. Y aunque Dios lo había prosperado, lo había bendecido, se le olvidó a Usías que era Dios, que es Dios el único de toda honra y toda gloria. Y al querer hacer lo que no le correspondía, solo los sacerdotes podían ofrecer incienso en el lugar santo. Al querer hacer eso, el rey Usías fue herido de lepra. Lepra le salió en la frente. Ahí donde el sumo sacerdote tenía una diadema que decía santidad a Dios, santidad al Señor. A él le salió la lepra y así permaneció sus últimos años. Y creo yo que ese fue el reflejo de lo que había pasado. Fue colateral, fue junto. El orgullo del rey con el orgullo del pueblo. Y el orgullo del pueblo, cómo estaba el pueblo, hizo que el rey también se llenara de orgullo. Pero ahora tenemos la oportunidad del llamado. Vuelvan a buscarme y vivan. Lo que está pasando ahora a nivel mundial solo son consecuencias de las decisiones, del pecado, del estilo de vida que se ha seguido, de la corriente, es, la forma de pensar ajena a Dios, porque hay más tecnología, hay más conocimiento. Y el hombre es necio porque también la tecnología y el conocimiento, la arqueología, las investigaciones, la ciencia demuestra día a día quién es Dios, que fuimos creados, que fuimos diseñados. Pero no quieren reconocerlo, porque entonces tienen que reconocer que si Dios es creador, Dios también vive y Dios es santo. Y entonces hay que vivir de una vida limpia y santa. Y no quieren. Pero tú y yo que tenemos a Jesús, somos los que tenemos que hacerlo. Así que vuelvan a buscarme, dice el Señor, y vivan, vivan. Jesucristo dijo, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que vamos a pedir al Señor que Él traiga esa vida,